Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20 dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Como dije al principio, estos versículos los estuvimos viendo la semana pasada, pero si usted notó, nosotros lo estuvimos viendo desde un punto de vista teológico y viendo el significado, sobre todo con ese aplastamiento que haría el Señor Satanás bajo vuestros pies, como dice el versículo 20. Quisiera que el día de hoy nos enfocáramos ya de una manera más directa con el texto para comprender realmente y de manera más profunda y práctica la advertencia que nos hace el apóstol Pablo. Es bien clara allí, creo que no está escondido. Pablo está diciéndonos a la iglesia y le está diciendo, está exhortando: apártense, sepárense, fíjense en ciertos hombres. No sean ingenuos. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan divisiones, tropiezos, escándalos sería la palabra más precisa, y disensiones. Entonces, en este sentido, vemos que hay una precaución importante que Pablo le está diciendo a la iglesia. Ahora, debe estar para nosotros bien claro que se corre un peligro en que una persona pueda admitir una religión paralela que no es la religión verdadera. Y los que han estado en las últimas semanas viendo la historia de los reyes y profetas, nosotros vimos, y es el testimonio de las Escrituras, que las personas admiten una cierta religión, admiten una cierta manera de conducirse, asisten a la iglesia, hacen cultos religiosos, sin embargo, no son conforme a lo que Dios dice. Eso es una verdad demostrada en toda la Biblia, demostrada en todo el Nuevo Testamento también. Y una de las advertencias que hace el apóstol Pablo, que la iglesia de hoy, que cada cristiano en particular debe tener en cuenta, es fijarse en las personas que no tienen la correcta doctrina. Pero así también corremos otro peligro. En el deseo de ser fieles y obedecer a una advertencia como la que acabamos de leer, es muy fácil caer en dos extremos antibíblicos y erróneos. En el deseo genuino de querer obedecer esta advertencia, es muy fácil caer en dos extremos antibíblicos y erróneos. Y es mi deseo que nosotros podamos entenderlo. Uno es el orgullo espiritual y el otro es el mero cristianismo laxo, el que es despreocupado, negligente y flojo. Un extremo que hay que evitar y que es fácil caer en el deseo de obedecer las advertencias bíblicas es el orgullo espiritual, y el otro es el mero cristianismo laxo. El orgullo espiritual aparece una autojustificación que es precisamente el centro del legalismo. Se evidencia precisamente cuando una persona, iglesia o denominación eleva un punto no central en el evangelio como si lo fuese y juzga a los demás como poco espirituales o como inclusive inmaduros, no creyentes, porque no tengan sus mismas convicciones teológicas. Ojo, eso aparece en una persona, en una iglesia o en una denominación cuando eleva un punto no central del evangelio. Un punto no central del evangelio, y cuando eleva
esa visión particular a algo como esencial, luego viene, juzga a los demás como poco espirituales, como mundanos o como gente que no tiene a Dios de verdad. En el otro extremo está ese cristianismo laxo, despreocupado, que resta importancia de manera irresponsable a asuntos que en realidad la Biblia sí tiene que decir y que necesariamente tienen que ser sopesados a la luz de las Escrituras. En ese sentido hay principios y que nosotros podemos ser instruidos, guiar nuestras decisiones, nuestras convicciones, nuestras posiciones de acuerdo a la información que tenemos en la palabra de Dios. Pero hay que tener cuidado con ser irresponsables y también con tener puntos o elevar nuestras posiciones personales como puntos cardinales. De allí viene la importancia de que usted sepa definir cuándo una doctrina es cardinal, esencial y cuándo no lo es. Para hacerle un bosquejo rápido, general, no todo, doctrinas cardinales importantes que son innegociables. Es decir, que las personas deben admitir estas doctrinas tal cual se enseña a través de la historia de la iglesia y claramente en la palabra de Dios, porque de no creerlo así, a esta persona se le puede determinar como no cristiano. ¿Cuáles son esas doctrinas? Por lo menos de manera general, la Trinidad, la encarnación, el nacimiento virginal, la muerte expiatoria, la resurrección del Señor Jesucristo, la ascensión del Señor Jesucristo, el pecado, la importancia del nuevo nacimiento, el infierno, la justificación, la salvación que es solo por fe, la salvación que es solo por la gracia, la salvación que es solo por Cristo, la revelación de Dios y las Escrituras. Estas que acabo de nombrar de manera general, no las dije todas, son doctrinas esenciales, cardinales. Si alguien no cree lo que dice la Biblia y como históricamente la iglesia verdadera lo ha estado enseñando, entonces podemos decir de esa persona no es cristiano. A eso es lo que Pablo se refiere. Fíjense de esos hombres, expónganlos y ¿qué debemos hacer? Apartarnos. Pero también, hermanos, en la vida de la iglesia hay áreas y hay doctrinas, yo no estoy relegándolas como que si no fueran de ninguna importancia, pero que en este particular ocupan un lugar secundario. ¿Qué quiero decir? Que podemos encontrar a iglesias, denominaciones o mismos cristianos que piensen de manera diferente y en ese caso seguir siendo cristianos y conservar la unidad cristiana y poder tener amor cristiano y no por eso separarnos indebidamente. ¿Cuáles son esas, por ejemplo? Una de esas doctrinas es los sujetos y las formas de los sacramentos, de las ordenanzas. Por ejemplo, hay iglesias que, como la nuestra, que entendemos que la manera correcta de aplicar el bautismo es por inmersión, ¿cierto? Por inmersión y que debe ser solamente a adultos. Esa es la posición doctrinal y particular de esta iglesia local. Pero también tenemos que entender que hay entre el pueblo de Dios, verdadero pueblo de Dios, que piensan distinto con respecto a los sujetos y la forma de ese sacramento. Por ejemplo, algunos creen que pueden bautizar a niños en la infancia y que puede ser por aspersión también. Y cuando yo digo esto, no me estoy refiriendo a la Iglesia Católica de Roma. Hay iglesias reformadas, protestantes, denominaciones que pueden explicar y argumentar que los sujetos del sacramento pueden ser, y lo hacen, de hecho lo practican, distinto a como nosotros en esta iglesia los practicamos. Y eso no significa que debamos procurar apartarnos de ese tipo de personas. ¿Me estoy explicando, hermano? También, por ejemplo, hay otras doctrinas que son de aspectos secundarios, como por ejemplo, la forma de gobierno. La forma de gobierno de la iglesia, me refiero. Existe un modelo, por ejemplo, que es congregacional.
también está el presbiteriano y también está el episcopal. Una iglesia verdadera puede obtener o puede manifestar cualquiera de estos modelos en forma de gobierno, y no nosotros debemos elevar, porque nosotros tenemos uno específico que es el congregacional, elevarnos por encima de que quien no lo haga así no es una verdadera iglesia o no es cristiano. Otra característica u otra doctrina que está de una manera en un valor secundario es las características de la adoración pública. Por ejemplo, hay verdaderas iglesias, hay iglesias de Cristo que tienen la salmodía exclusiva. ¿Saben qué es la salmodía exclusiva? Es decir, cantan solo los salmos. Sus canciones tienen que ver solamente los salmos. Les ponen una composición y en el culto público solo se puede cantar esos salmos. En algunos lugares inclusive llegan a que debe ser a capela. No se debe usar ningún tipo de instrumento. En otras iglesias dicen que se pueden usar instrumentos, pero solo los de viento o los de cuerda, como flauta, como una guitarra o como un teclado, pero que están prohibidos y no se ve bien los instrumentos de percusión. Otras iglesias pueden usar también estos himnos antiguos o himnos modernos y utilizan la variedad de instrumentos siempre y cuando se le dé se les emplee o se toque de una manera correcta. No necesariamente tenemos que ser una iglesia mundana, poco espiritual, son del diablo, vamos a separarnos. No. Entonces, como usted ve, hay iglesias con salmodía exclusiva, hay iglesias con himnos, solo himnos antiguos, hay iglesias con himnos antiguos y con himnos o cantos actuales, como por ejemplo la nuestra. Hay iglesias sin instrumentos, hay iglesias con instrumentos. Hay una variedad de cómo se puede dar la adoración pública. Se difiere en la opinión y no necesariamente tenemos que separarnos, acusar de poco espirituales, satánicos y todas esas cosas. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero de todas maneras, eso significa que es nuestra responsabilidad congregacional y también personal de tener el discernimiento de saber cuándo una doctrina es cardinal y cuándo no lo es. Porque si no sabemos eso, entonces no podemos cumplir la advertencia que Pablo nos está mandando. Fíjense en los que causan división, tropiezo a la doctrina que habéis aprendido. El hecho de que yo no sepa cuáles son esas doctrinas fundamentales solamente tiene dos razones. La primera, que los maestros o predicadores de la iglesia no la enseñan, son negligentes, por lo tanto el pueblo también es raquítico en su condición espiritual, débil y es llevado por cualquier viento de doctrina y estratagema. Ese puede ser el caso de que alguien aquí no sepa cuál es la doctrina correcta. La responsabilidad cae principalmente sobre los pastores y maestros. La segunda, que puede ser la otra, es que usted no presta atención. No es diligente, asiste por asistir y no aprende nunca. ¿Cuál es su condición? Dios nos libre de cualquiera de las dos. Pero entonces es muy importante tener claro las doctrinas cardinales y secundarias para cumplir ese mandato. Esto, hermanos, que estoy diciendo con ese discernimiento para realmente poder actuar sabiamente y bíblicamente, era también lo que profesaban algunos puritanos. Un puritano, Walter Craddock, decía lo siguiente: cuando tengo comunión con un santo, tanto en cuál será su opinión, o si ha tomado el pacto, o si ha sido bautizado 1 o 10 veces, no debo prestar atención a eso, sino que él tenga comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que nosotros debemos observar cuando compartimos con alguien es si realmente esta persona está unido a Cristo, a Dios a través de Cristo. Y si sí lo está, entonces es nuestro hermano en la fe. Y debemos tener toda comunión con él.
Otro puritano, Thomas Brooks, decía: donde sus almas se aseguran completamente en el Dios que las amó libremente y lo reciben con gracia, lo justifica perfectamente, las perdona absolutamente y las glorificará eternamente, ellos no pueden sino amar donde Dios ama, poseer lo que Dios posee y abrazar lo que Dios abraza, y ser uno con cualquiera que sea uno con Jesucristo. La unidad cristiana es espiritual. Inclusive cuando algunas personas dicen que hay que tratar de mantener una unión, inclusive denominacional, que las denominaciones no deberían existir y que debería existir solo una denominación de la iglesia cristiana, está expresando una ignorancia con respecto a la unidad cristiana. Este tipo de personas dice eso porque hay que procurar la unidad cristiana, hay que crear la unidad entre los cristianos. Lo primero que se debe comprender es que la iglesia no debe crear ninguna unidad, porque la Biblia dice que esa unidad ya existe en base de la persona y la obra de Jesucristo. Lo que está llamado la iglesia es a conservarla, a ver si la gracia de Dios ha llegado a una persona, entonces somos uno con esa persona, indistintamente de la denominación que pueda tener, siempre y cuando obviamente está en el Evangelio. Hermanos, el orgullo espiritual, que es ese que hay que tener cuidado, porque termina descalificando a todo el mundo por no ser igual que él, se evidencia porque está obsesionado con la iglesia perfecta. Este tipo de persona está obsesionada con que la iglesia debe ser perfecta, pero una mirada honesta a la historia y objetiva a la historia arrojará que la iglesia siempre ha sido imperfecta. Siempre, hermano. Ni siquiera en el Nuevo Testamento se puede destacar una era dorada. Obvio es la iglesia de Corinto, por ejemplo. A los romanos Pablo tuvo que decirle, hay gente que está causando división. A los filipenses le hizo advertencia, a los de Tesalónica también. A Judas, el apóstol, Santiago. Muchas correcciones se estaban mandando a las iglesias. ¿Y por qué, hermano, la corrección es necesaria? Porque no es perfecta. Ahora, si ni siquiera en el Nuevo Testamento encontramos una era dorada, mucho menos la vamos a encontrar en Wittenberg, en Ginebra, en Escocia y en el siglo XXI. Así que hay que tener cuidado con esa obsesión de la iglesia perfecta. Agustín, en el siglo IV, inclusive decía lo siguiente, una frase célebre de él: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad. Los cristianos deben mostrar caridad en todo momento. Esa era una aclaratoria que quería hacer para que viéramos la advertencia que, de manera específica, que hace el apóstol Pablo, porque al final de cuentas nos está mandando a identificar a quienes no andan en la doctrina correcta y a apartarnos de esa persona. Lo que acabamos de decir entonces no significa que debamos descuidar la pureza doctrinal o que sea un tema que nosotros debemos olvidar. Las llaves del reino fueron entregadas a la iglesia. Pablo también le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermanos, debe proclamar la verdad, salvaguardar la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad siempre, y eso indica pureza doctrinal. Hay doctrina suficiente en la Biblia que nosotros debemos tener bien claro y que no debemos dejar que se minen o se socaven esas doctrinas. Pablo dice, fíjense, de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La pregunta es, ¿cómo reconocemos a esas personas?
El versículo 18 de nuestro texto nos los explica, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. No sirven al Señor Jesucristo. Son hipócritas en sus motivos. También dice que sirven sus propios vientres, es decir, buscan su propio beneficio y solamente lo terrenal. También nos dice el método que utilizan, suaves palabras y lisonjas. Así entonces identificaremos a los falsos maestros. Advertencia inclusive que no es única de Pablo, sino que del mismo Señor Jesucristo en Mateo 7, Él dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos como ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Ellos tienen apariencia de oveja, ellos aparentan ser cristianos, pero no lo son. Son lobos rapaces. En Mateo 24 volvió a decir, él dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, hermanos, la advertencia de Pablo no es una advertencia que surgió de él, sino que de la cabeza, que es el Señor Jesucristo, nos las ha estado haciendo constantemente, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Identificar a los falsos, a los lobos vestidos de oveja. Noten, por ejemplo, que no solamente a los romanos Pablo le dijo eso, sino a Filipenses capítulo 3. Vamos a ver la similitud de la advertencia a los romanos con la iglesia de los Filipos también. Filipenses capítulo 3. Versículo 18, Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo aquí una vez más nos dice que son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque son muchos. Están en todas las esferas. No están escondidos. No cuesta conseguirlos. Claramente Pablo nos está diciendo que debemos tener mucho cuidado. Note la advertencia a los filipenses, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces. La repetición. Él dice, yo se los dije cuando estaba con ustedes muchas veces y ahorita los vuelvo a decir. De allí la justificación, hermanos, para que desde este púlpito reiteradamente nosotros le acordemos a la iglesia que debe guardarse. Es un deber pastoral. Advertir sobre lobos vestidos de ovejas. En aquel momento habían ciertos maestros itinerantes que llegaban, se filtraban en la iglesia y así engañaban a las personas, así dividían a la iglesia, así socavaban la doctrina. En el día de hoy es igual, solamente que inclusive más tecnológico. Hay libros, la televisión, internet, la radio, todas estas cosas como fuentes de herejía, la cual es nuestra labor denunciar. Un ejemplo de eso, el canal Enlace. Si hay una guarida de lobos que se hace pasar por cristiano, es el canal de Enlace. Ninguno de esos son pastores de Dios. Lo digo con toda responsabilidad. Porque por ahí andan muchos. Y no solamente esos, sino todos los que por ahí luego repiten lo que dicen ellos. Es una guarida de ladrones, porque lo que hace es pedir plata y no predica el evangelio. Mi deber solemne como pastor es advertirle, cuidado con esos. Tenga cuidado.
Dice, por lo menos, vea la semejanza, en Romanos 16, 18 dice, ellos no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. En Filipenses 3, 19 dice, cuyo Dios es el vientre. ¿Eso qué significa? Habla solo de lo que tiene que ver con el amor personal, sus gustos, sus deseos, sus apetitos, ese tipo de discurso que explotan el yo. Su Dios es el vientre. Es ese tipo de discursillo que dice, tú puedes ser campeón, tú eres un rey, Dios te puso por cabeza y no por cola. Un texto fuera de contexto. Ámate a ti mismo. Tú tienes derecho a ser feliz. Entra en pacto con Dios para que tengas prosperidad. Ten salud. Ten una vida plena. Joel Osteen, por ejemplo, tiene Tu mejor vida ahora, un libro escrito así. Falso. Piensa solo en lo terrenal. Piensan solo en lo inmediato. Piensan solo en resolver las cosas de esta vida. No estoy diciendo que la Biblia no enseña acerca de eso, pero la doctrina cristiana es mucho más elevada, trasciende lo que son las cosas solamente de esta vida. Esa es una manera de identificarlo. Todo el que le prometa, hermano, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Y cuando usted ve un predicador ofreciéndole eso, ese no es de Dios. Esos son a los que se refiere Pablo. Por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Esos son los que dijo en Romanos 18, que causan divisiones. Noten el parecido de esa advertencia con Judas. Judas el bueno, no el malo, por supuesto. Está justo antes de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. La carta antes de Apocalipsis es Judas. Es un solo capítulo. Noten que definitivamente el parecido de la descripción de los falsos maestros. Judas, versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan ¿qué? Según sus propios deseos. Los mismos que en Filipenses y en Romanos son, cuyo Dios es el vientre. Ellos andan según sus propios deseos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Miren el detalle, hermanos, adulando a las personas. ¿Para qué? Son unos aduladores, son unos salameros, que al final toda la motivación de toda esa cotorra y mentira diabólica, deme plata, deme plata. Lo hacen solo para sacar provecho. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Todo lo que quieren es dame, provecho personal y la promoción de su persona. Esas son las personas que dicen, mi ministerio, mi iglesia, mis ovejas. Aduladores, embaucadores, salameros, siempre están asustando para manipular. Te va a caer la maldición. Ven acá que yo soy el que te voy a dar la liberación. Yo te voy a profetizar, y siempre tienen una revelación propia. Embaucadores. De esos, apártese. El método que usan, ya lo he estado diciendo, son suaves palabras y lisonjas. Adulan, como dice Judas, a las personas para sacar provecho. Ellos dan apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pablo le llegó a decir a los corintios,
Pero esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Segunda carta a los Corintios 11, 13 al 15. Entonces, hermanos, la advertencia se cumple. Hemos visto cómo los podemos identificar. Pablo nos dice: aprendan, cuiden la doctrina, edifíquense, señalen al que no. Los falsos dicen: descuida la doctrina. La letra mata. No leas, te vas a volver loco. No me cuestiones. Lucas dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque confirmaban el mensaje de Pablo estudiando en las Escrituras. La Biblia dice que era legítimo verificar lo que decía el mismo apóstol Pablo en la palabra de Dios. ¿Cómo no va a venir ahorita? Tú me puedes cuestionar a mí. Importancia de prestar atención en la predicación. La importancia de verificar que lo que está diciendo el predicador está saliendo de la Biblia. De dónde saca sus opiniones y que se está realmente diciendo lo que la Biblia dice. Porque es su deber. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Ahora, viendo esto, hermanos, de una manera, como estamos diciendo, particular, ya hemos identificado cómo se caracterizan, cómo lo podemos ver. Permítame entonces darle brevemente un detalle importante de cómo identificar a una iglesia verdadera. Porque por ahí andan muchos, dice Pablo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cuáles son las marcas de una verdadera iglesia, para que nosotros sepamos con quién estamos unidos en virtud de que ellos están en Cristo, y con quienes no debemos tener ningún tipo de compañerismo o evitarlos, ya que realmente no son personas ni iglesias correctas. ¿Cuáles son las marcas que debe tener una iglesia, para que una asamblea de personas, para que puedan ser identificadas como realmente una iglesia verdadera? Como les dije al principio, la iglesia, la era dorada, vendrá cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, quite de en medio el pecado, le veremos tal cual como Él es, nos santifique de la misma manera como Él, y allí le adoraremos siempre sin ninguna interrupción. Mientras tanto, vamos en el camino de la perfección, de la santificación. Hay iglesias que son verdaderas, pero que por alguna circunstancia no son iglesias sanas en el momento, pero siguen siendo iglesias verdaderas. Pero, ¿cuáles son esas? Por ejemplo, como la iglesia de Corinto. Pablo lo reconoce como una iglesia verdadera, pero no era una iglesia sana en el momento. Las iglesias que narra Apocalipsis en el capítulo 2 y 3 eran iglesias verdaderas, pero no estaban sanas en ese momento. Entonces, ¿cuáles son esas marcas mínimas que debemos ver en una iglesia, en una asamblea, para por lo menos reconocerla como una iglesia? Estas marcas, hermanos, han sido objeto de historia a través de toda la historia. Objeto de estudio, a través de toda la historia. Ya en el siglo IV, las iglesias habían anunciado el credo constantinopolitano. En ese credo se decía que la iglesia era una, santa, universal y apostólica. Toda asamblea que creyera en síntesis esta gran verdad, que la iglesia era una, santa, universal y apostólica, fundamentada en la doctrina de los apóstoles, era una iglesia verdadera. Ya en el siglo IV esa era la medida por la cual se medía una asamblea. Luego del oscurantismo, a partir del siglo V hasta el siglo XV, lo que se creía como la iglesia universal
obviamente había caído en total herejías y se practicaba lo que no era. Con la Reforma Protestante, cuando surge aquel problema con Martín Lutero, la Iglesia de Roma acusó a los protestantes de no ser una verdadera iglesia. Y ellos usaban el criterio que hasta el momento había para acusarlos de una iglesia falsa. ¿Y cuál era el criterio? La iglesia era una sola, santa, universal y apostólica. Y debido a que aparentemente ellos estaban procurando establecer otra iglesia, entonces no era una verdadera iglesia. Lo que llevó a estudiar las Escrituras y definir realmente cuáles eran, según la palabra de Dios, cuáles eran las marcas que debía tener una iglesia. Se llegaron a estas 3 marcas. La primera, la iglesia verdadera, debe haber una predicación fiel de la palabra de Dios. En la iglesia verdadera debe haber una administración de las ordenanzas o sacramentos, como es el bautismo y la cena. Y en tercero, debe haber la aplicación de la disciplina eclesiástica. 3 marcas que debe tener una asamblea de personas para ser considerada una iglesia verdadera. Predicación verdadera de la palabra de Dios, el celebrar las 2 ordenanzas como bautismo y santa cena, y en tercer lugar, la aplicación de la disciplina eclesiástica. Creo que voy a ver el primero de los puntos. Si me da tiempo, abordaré los demás, pero solamente el primero. Por lo menos, la predicación verdadera. ¿Qué tenemos que entender por predicación verdadera? Obviamente Roma decía que ellos tenían predicación verdadera, pero cuando tú vas a las Escrituras, tú te das cuenta que distaba de ser una predicación. Eran más bien homilías basadas en los credos, en los catecismos y en ese tiempo sobre todo en latín. Ni siquiera se entendía qué era lo que estaba diciendo. Hoy en día, lo que mucha gente dice que es predicación, tampoco es predicación. En muchos lugares se lee un versículo, cuando se lee, porque por lo general no se lee, se comienza a parlotear con cuentos, testimonios personales, experiencias, historias, chistes, charlas motivacionales, tú puedes, discursos terapeutas psicológicos, música de fondo. Eso no es una predicación. En Nehemías capítulo 8 se nos explica y se nos expresa qué es una predicación. Nehemías capítulo 8. Leamos desde el versículo 1 hasta el 8. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Hermanos, si dice hombres, mujeres y de todos los que podían entender, ¿a quién se referirá eso? A los niños. Los niños también tenían que estar en el culto. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta ¿dónde? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cuánto duró el culto, hermanos? Desde el alba hasta el mediodía. Mínimo eran 6 horas. Para empezar, leyendo. Versículo 4.
Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 7. Y los levitas Jesúas, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Sarías, Josabed, Anán y Pelaía, ¿qué hacían? Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, mínimo 6 horas en un culto y no había una banda musical, no había un concierto. Eso para ayudarte a que no es necesario un concierto ni las luces para estar en el culto y para honrar a Dios y para humillar a Dios para humillarse delante de Dios también. Vemos que la asamblea estaba completamente allí de hombres, mujeres y niños. No los sacaron a los niños, no los pusieron a un brinca-brinca, no les alquilaron payasos, no los pusieron a jugar. Tenían que aprender también la ley de Dios, tenían que escuchar la palabra de Dios, tenían que estar atentos escuchando la palabra de Dios. Aquí vemos un culto de acuerdo a la Biblia. También es interesante la manera como se hace aquí. Ellos, en el Antiguo Testamento, en el templo, el mueble más importante, el inmobiliario más importante, ¿cuál era? El altar. Porque el centro del culto era el sacrificio de los animales que la ley de Dios prescribía. Pero una vez, aquí por ejemplo, que vienen después del cautiverio, no había templo, entonces pusieron el púlpito, y las sinagogas tenían un púlpito donde se leía la ley y se escuchaba. Con la venida del Señor Jesucristo, el templo, el sacrificio perfecto, el templo dejó de tener importancia, y mucho más el altar, porque el altar era para el sacrificio, y nosotros decimos que el sacrificio perfecto y completo ya se hizo. De manera que cuando los reformadores entendieron esa verdad, removieron el altar y pusieron el púlpito, dando a entender que el elemento central en el culto público a Dios es la predicación de la palabra de Dios. La iglesia de Roma, su mobiliario más importante es el altar. El altar, ¿por qué? Porque ellos siguen haciendo el sacrificio incruento. La parte más visible de la iglesia de Roma es el altar y no el púlpito. La iglesia evangélica del siglo XX removió el púlpito y volvió a colocar el altar. ¿Usted no ha escuchado? Pasa al altar, ven al altar, haz el sacrificio. Uno dice, pero ya el sacrificio no fue hecho. Dando a entender que lamentablemente para la iglesia evangélica del siglo XX, la predicación no es lo central. La iglesia del siglo XXI hizo invisible el púlpito. Ahorita lo usan de cristal. Probablemente sea una señal de que la palabra de Dios escasea ahí. Pero lo cierto es que la Biblia describe que una marca de una iglesia verdadera, lo central es la palabra de Dios y esta predicada. Cuando usted entra en un templo evangélico ahorita, en una habitación, en una iglesia evangélica, ¿cuál es el mobiliario más grande y central que uno identifica inmediatamente?
una batería bien grandota, revelando qué es lo más importante para ellos. Eso es típico. Cuando usted entra en una iglesia, vea cuál es el mobiliario más vistoso, porque eso indica, le va a dar mucha señal qué es lo más importante en esa congregación. Pero la Biblia dice entonces que es la predicación. La predicación que consiste en leer un texto de las Escrituras por personas preparadas. Dice que los sacerdotes, vimos la lista de nombres, le hacían entender la lectura al pueblo. ¿Por qué? Porque hay, en el paso de las generaciones, los idiomas sufren ciertas modificaciones. No es igual leer un libro en castellano escrito en el siglo XVI a leer uno escrito por un hombre del siglo XXI. Definitivamente hay palabras en desuso y hay que contextualizar. Es decir, la predicación y la explicación debe ser por alguien preparado precisamente en los libros sagrados, en la palabra de Dios. La predicación no es un tiempo para que el predicador demuestre que tiene buena charla. La predicación es un tiempo para que el predicador actúe como un puente para que la audiencia entienda lo que el autor quiere decir. El punto es que al final la iglesia, el pueblo de Dios, haya escuchado la palabra de Dios y la entiende. A lo cual le hago un reto a todos los que me están escuchando hoy, principalmente a los hombres. En el almuerzo, o en la tarde, o en la noche, usted le explique a su esposa cuál fue el sermón de hoy. No le dé todo el sermón, me refiero a la idea principal del texto leído. La idea. 2 razones. El predicador no lo explicó o usted no prestó atención. Le hago un reto a las esposas. Si tu esposo no lo hace, te reto a que no se lo pidas. Porque el liderazgo espiritual debe salir del hombre. Y si tú lo exiges, él va a hacer lo que tú le pidas. Eso socava el liderazgo. Pero no te estoy diciendo que te apagues y no entiendas, sino que vayas al Señor y ruegues a Él que ayude a tu esposo a asumir su hombría. Pero que tú sí vas a estudiar lo que se predicó hoy. Y eso no lo hagas en público para avergonzarlo, ni para amenazarlo, y que no condicionarás tu trato con él. ¿Está bueno el reto? Y que expliquen, y que luego que hablen de eso, se apliquen el texto. El hombre está llamado a tener el liderazgo espiritual. Y cuando se habla de liderazgo espiritual, se habla de tener una iniciativa, pero no un liderazgo único. Es decir, que cuando tu esposo comience, tú también puedes hacer tus aportes, hermano. Tus anotaciones, los textos que se usaron para reforzar la verdad central. No estoy diciendo que deba repetir el sermón, porque eso será muy difícil y no es lo que dice la Biblia que debemos hacer. Debemos pastorear nuestros hogares, debemos cuidar nuestra iglesia. Eso es una obligación principal en los hombres. Aquellas hermanas que providencialmente ahorita no cuentan con un esposo, por supuesto, bueno, significa que porque él no está, usted se va a morir espiritualmente. No, porque usted es plena en Cristo y te puede meditar en la palabra de Dios y aprender. Eso es lo principal. La Biblia dice que el predicador debe, para que sea un mensaje de Dios, debe adaptarse lo más posible al texto.
exponer el texto y transmitir el pensamiento de Dios a través del texto. Si eso no se logró, no hubo predicación. No hubo predicación. Amén. Las otras dos marcas es la administración de los sacramentos, es decir, se debe haber bautizo y debe haber la comunión en la cena del Señor. Solo déjeme decirle algo rápido. La Biblia dice que no había conversión sin ingresar a la iglesia, sin pertenecer a la membresía de una iglesia. Esa membresía se hacía a través del bautizo. Pero en Hechos capítulo 8 se nos da una narración importante. Todo verdadero cristiano converso era bautizado y entraba a la membresía de la iglesia. Pero no todo el que es bautizado y pertenece a una iglesia es un verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano se bautiza y hace parte de una iglesia local. Pero no todo el que se bautiza y es parte de una iglesia local es cristiano. La Biblia narra de un Simón que se bautizó por los mismos apóstoles, lo bautizaron, y luego terminó siendo un hereje. La Biblia habla de un Judas que estuvo congregándose con el mejor y mayor de los predicadores que pudieron existir en esta tierra, y aún así se perdió. La iglesia verdadera, hay bautizos y hay cena del Señor. Y en tercer lugar, se ejecuta la disciplina eclesiástica. Es decir, no se hace de la vista gorda cuando hay un pecado evidente, sino que se hace el proceso y se aplican las correcciones que amerite el caso específicamente. Hay a veces algunas correcciones que solo es con una amonestación verbal. Hay algunas correcciones que solo requiere de una persona. Hay otras que requerirán testigos y otras que requerirán convocar a la iglesia completa. En algunas habrá arrepentimiento y gloria a Dios, y el caso debe ser olvidado y sepultado como Dios olvidó nuestros pecados. En otras habrá que ver expulsión pública. Lo cierto es que la iglesia verdadera tiene estas tres marcas. ¿Cuáles son? Predicación verdadera. Ya expliqué lo que es una predicación en su aspecto más básico. La celebración de los sacramentos, las ordenanzas, con el cuidado de que no todo el que lo hace, si es cristiano. Y en tercer lugar, se aplica la disciplina eclesiástica. Todas esas cosas son importantes saberlas, hermanos, para que nosotros podamos cumplir con el mandato solemne, que nos fijemos de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que nos fijemos y que nos apartemos de eso, porque no sirven al Señor Jesucristo. Socavan el Evangelio, socavan que Dios es justo, santo, creador del cielo y de la tierra, creador de todos los hombres, que todos los hombres le deben adoración, devoción, temor y honra. Por causa del pecado ha transgredido la ley de Dios. Son dignos merecedores de su ira, de su santa ira, pero que si no se arrepienten, si no creen en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, entonces pasarán la eternidad en el infierno. Ese es el Evangelio en su aspecto más básico. Y luego de eso, la santificación. Si no creen eso, entonces no hay una iglesia verdadera. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu bendición. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, revelándonos tu palabra, revelándonos tu verdad, dando, Señor, el fundamento y la seguridad para que andemos libremente, Señor, y gozosamente en tu ley. Señor,
según la meditación de hoy, ayuda a tu iglesia y a cada una de las personas que pertenecemos a ella, a que podamos afirmarnos y confirmarnos en la doctrina verdadera. Y que aún así, Señor, fijémonos en aquellos que causan tropiezo y división contra tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese propósito, teniendo cuidado de los extremos antibíblicos. Danos, Señor, un corazón tierno, misericordioso, amoroso, pero sobre todo fiel. Fiel, Señor, y firme, leal a tu palabra por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. Protégenos de los lobos, de los falsos maestros. Protege, Señor, a los que enseñen. Te pedimos que los guardes, que no se desvíen, Señor. Son hombres y pueden desviarse, Señor. Pero por tu gracia pueden perseverar. Gracias, Señor, por tus promesas y tu seguridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.